Hay un pecado sexual en la Biblia tan aterrador que es el único que la Biblia misma condena a muerte. Muchos vivimos creyendo que la lujuria, la fornicación y la pornografía son los peores pecados, pero son solo la puerta de entrada. Lo que voy a revelar a continuación no es solo una lista. Es un mapa de cómo Satanás usa estos pecados para envenenar tu vida, corromper tu cuerpo y retrasar tu futuro, atrapando incluso tu alma en ataduras malignas que ni siquiera puedes imaginar. Quédate conmigo hasta el final, y te mostraré los 7 pecados sexuales más aterradores, y lo que la palabra de Dios dice que les sucede a quienes los cometen. Y al final, la única manera de protegerte, junto con una oración poderosa para romper todas estas ataduras en tu vida. Si estás aquí, has oído hablar mucho de los llamados pecados sexuales en la Biblia. Quizás creas que todos tienen el mismo peso, pero la Biblia revela verdades impactantes. Te pregunto, ¿puedes decirme cuáles son los pecados más dañinos? Hablamos de pecados que no solo afectan la vida espiritual, emocional y física, sino que pueden devastar familias, comunidades e incluso generaciones enteras. El tema es tan serio que te invito a prestar mucha atención, porque hoy vamos a revelar los 7 pecados sexuales más graves según la palabra de Dios, clasificados por orden de impacto. Sí, los pecados sexuales varían desde algunos menos graves hasta algunos que Dios aborrece y uno que Él condena a muerte. Pero hay perdón para todos. Eso es lo que veremos. Pero ten cuidado, lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre este tema. Quizás te des cuenta de que algunas prácticas aparentemente inofensivas tienen consecuencias mucho mayores de lo que imaginamos. Para comenzar nuestro recuento, en el número 7, existe la lujuria. Pensamientos maliciosos y pornografía. La lujuria es ese deseo ardiente que nace en el corazón y la mente. Quizás pienses, pero es solo un pensamiento, no daña a nadie. Sin embargo, Jesús nos advierte que no es así. En Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Suena radical, ¿verdad? Pero Jesús muestra que el pecado no comienza con la acción. Se origina en nosotros, en lo que alimentamos con nuestros ojos y pensamientos. Consideremos algo omnipresente hoy en día, la hipersexualización y el fácil acceso a la pornografía. Para muchos, se trata como algo normal, incluso inofensivo. Sin embargo, varios estudios ya han demostrado que su consumo provoca disfunciones neuroquímicas e incluso trastornos psicológicos como ansiedad social y depresión. En otras palabras, este contenido no solo corrompe la mente, sino que también destruye relaciones, genera adicciones y enfría la vida espiritual al separarnos de Dios. La pornografía crea una prisión mental y espiritual que nos impide vivir en pureza. Nos distancia del propósito divino para la sexualidad, que es sagrado y está diseñado para el matrimonio. Ahora deténgase un momento y sea honesto. ¿Alguna vez ha luchado con la lujuria, la pornografía o la masturbación? Quizás esté experimentando esta batalla ahora mismo. Sé cómo se siente, porque estos pecados son la táctica más común de Satanás para retrasar y corromper a los hijos de Dios. Te atrapan, te lastiman y te alejan del propósito de Dios para tu vida. Pero te aseguro, hay un camino hacia la libertad. Es una guía práctica, 100% basada en la palabra de Dios, para ayudarte a superar estas adicciones y comenzar a vivir más cerca de Dios. Es el proceso que seguí y me funcionó. Mientras estamos atrapados en esto, nuestra psicología sufre. Pero aquí está la salida del laberinto. El enlace a la guía está en la descripción y en el primer comentario. Si necesitas liberarte para vivir con Dios, haz clic ahora para comenzar a vencer al enemigo. No permitas que te siga alejando de tu bendición. Si la lujuria y la pornografía destruyen desde dentro,
el siguiente pecado eleva esta destrucción a un nivel más tangible y físico. Número 6. La fornicación o el sexo fuera del matrimonio. Vivimos en una cultura que idealiza la idea de que si hay amor, todo está bien. Pero la Biblia es clara. En 1 Corintios 6:18, Pablo nos advierte: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero quien comete adulterio contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque el sexo no es solo físico, es espiritual. Cuando nos unimos sexualmente con alguien, creamos un vínculo profundo. Es algo que Dios planeó para el matrimonio, no para relaciones pasajeras. Además de romper el plan de Dios, la fornicación puede generar una serie de consecuencias prácticas: embarazo fuera del matrimonio, trauma emocional y desconexión con Dios. El libro de Hebreos refuerza esto al afirmar que el matrimonio debe ser honrado por todos y el lecho conyugal debe mantenerse puro, porque Dios juzgará a los inmorales y adúlteros. Dios no prohíbe la fornicación para privarnos de algo bueno, sino para protegernos de las trampas del enemigo y darnos algo aún mejor: la verdadera intimidad, cimentada sobre el compromiso y el amor. Ahora, hablemos de un pecado controvertido, que es la suma de estos dos primeros: la distorsión de la sexualidad a través de la lujuria y la trivialización de las relaciones sexuales. Número 5. Homosexualidad. Este es uno de los temas más debatidos en la sociedad actual. En primer lugar, debemos recordar que la Biblia no condena a las personas, sino a los actos que van en contra del plan de Dios. En Romanos 1, versículos 26 y 27, Pablo describe cómo, cuando las personas se alejan de Dios, terminan entregándose a deseos contrarios a la naturaleza. Este pasaje no es una expresión de odio, sino una advertencia amorosa. Dios estableció la sexualidad como parte de su creación perfecta, con el matrimonio entre un hombre y una mujer como el entorno ideal para el amor y la intimidad. Cualquier práctica fuera de este plan se considera pecado. Hasta ahora, hemos visto pecados que corrompen la mente y el cuerpo. Pero lo que viene a continuación, en cuarto lugar, es algo que destruye lo más sagrado: un pacto hecho ante Dios. Prepárense, porque estamos a punto de ahondar en pecados aún más graves que no solo destruyen vidas, sino que pueden desestabilizar comunidades enteras. Si la lujuria y la fornicación quebrantan la norma prematrimonial de Dios, el siguiente pecado quebranta algo aún más preciado: el matrimonio mismo. En el número 4, adulterio, la ruptura del pacto divino. El adulterio es una traición al pacto matrimonial, y la Biblia no se anda con rodeos al condenarlo. En Éxodo 20:14, el séptimo mandamiento lo deja claro: no cometerás adulterio. Pero el adulterio no es solo una traición al cónyuge, es una traición a Dios, quien instituyó el matrimonio como un pacto sagrado. En Proverbios 6, 32 y 33 leemos: el que comete adulterio carece de juicio. Todo el que lo hace se destruye a sí mismo. Sufrirá heridas y vergüenza, y su vergüenza nunca será borrada. Estas palabras revelan las profundas consecuencias del adulterio. Destruye familias, traumatiza a los niños y puede dejar cicatrices que duran toda la vida. A pesar de todo el dolor, la buena noticia es que incluso el adulterio puede ser perdonado. Jesús lo dejó claro en la historia de la mujer adúltera en Juan 8. Cuando los acusadores quisieron apedrearla, dijo: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Luego miró a la mujer y dijo: yo tampoco te condeno. Ahora vete y abandona tu vida de pecado. Así que, si te encuentras en esta situación, recuerda que Jesucristo, el único con autoridad para condenarte, te da una nueva oportunidad de vivir. Nos acercamos a la recta final, y a partir de ahora, los pecados empiezan a ser tan graves que son socialmente mal vistos en casi todas las culturas. En el número 3, prostitución. La prostitución es más que una práctica física.
En la Biblia se usa a menudo como símbolo de infidelidad espiritual, un alejamiento de Dios en busca de placeres momentáneos. En 1 Corintios 6, Pablo lanza una advertencia que aún resuena hoy. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré los miembros de Cristo y los uniré a una prostituta. De ninguna manera. Este pecado va más allá del intercambio de favores sexuales por dinero. Es la degradación de un cuerpo que debería ser templo del Espíritu Santo. Cuando alguien se dedica a la prostitución, no solo viola el propósito divino de la sexualidad, sino que también hiere su propia alma. La prostitución puede parecer un problema lejano para muchos, pero consideren el impacto que tiene en nuestra sociedad. Matrimonios destruidos, explotación de personas vulnerables y una cultura que normaliza el uso del cuerpo como mercancía. Hemos llegado a un punto en que la lista se vuelve aterradora. Lo que ocupa el segundo lugar no es solo la ruptura de los lazos espirituales, es la destrucción de la estructura familiar misma. Número 2, el incesto o las relaciones con parientes cercanos. Esto es tabú en todas las culturas, y con razón. La Biblia condena enérgicamente este tipo de relación. En Levítico 18, Dios establece límites claros a los lazos familiares, prohibiendo cualquier relación sexual entre parientes cercanos. ¿Por qué es esto tan grave? Porque el incesto rompe la confianza más básica dentro de una familia, trayendo confusión, dolor y destrucción. Además, a menudo ocurre en contextos de abuso, donde los más vulnerables son explotados por quienes deberían protegerlos. Un ejemplo trágico en la Biblia es la historia de Amnón y Tamar en 2 Samuel 13. Amnón, el hijo de David, se enamora de su media hermana Tamar, pero en lugar de buscar la pureza, la engaña y la viola. ¿El resultado? Una cadena de eventos que trajo deshonra, venganza y tragedia a toda la familia de David. El mensaje de Dios aquí es claro. El incesto destruye el tejido mismo que Él creó para las familias. Y ahora llegamos al pecado más grave de esta lista, o abuso sexual. Pocos actos son tan devastadores como este. El abuso sexual no solo es un pecado contra Dios, es una violación directa de la dignidad y el valor de otra persona. La Biblia nos da ejemplos de cómo Dios aborrece la opresión y la violencia contra los vulnerables. En Deuteronomio 22, verso 25-27, Dios establece severos castigos por el abuso, demostrando que es un Dios de justicia. Más allá de las consecuencias físicas y emocionales, el abuso sexual hiere profundamente el alma de la víctima y la desconecta de la visión que Dios tiene de sí misma. En Mateo 18:6, Jesús es enfático al hablar de quienes dañan a los más débiles, pero a cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo del mar. Este pecado es el más grave porque combina inmoralidad, violencia y una violación directa de la imagen de Dios en la otra persona. Sin embargo, la Biblia nos revela un Dios rico en misericordia y capaz de restaurar a cualquier persona sin importar lo lejos que haya llegado. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cada uno de estos pecados sexuales nos muestra cómo alejarnos de Dios puede llevarnos a lugares de dolor y destrucción. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué hago ahora? Quizás, al enterarte de estos pecados, sentiste el peso de tus decisiones, arrepentimiento por errores pasados o incluso la sensación de que es demasiado tarde para cambiar. Pero te digo algo muy importante. No es demasiado tarde para Dios, nunca lo es. El mensaje central de la Biblia es la redención. Dios no vino a condenarte, sino a ofrecerte una nueva oportunidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si sabes que necesitas cambiar y acercarte a Dios, no lo pospongas para mañana. Este es un proceso complejo y a menudo fracasamos por falta de dirección. Por eso,
Dejo en la descripción y en el primer comentario fijado el enlace al método paso a paso que seguí para vencer el pecado y vivir en santidad de forma ligera. Haz clic en el enlace y comienza tu proceso de transformación hoy mismo. No importa lo lejos que hayas llegado, lo destrozado que te sientas o lo atrapado que estés. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios se especializa en restaurar lo que parece irreparable. Ahora es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir llevando esta carga o entregársela a Cristo. El primer paso es reconocer tu necesidad de Él. El segundo es confiar en su promesa de perdón y reconciliación. Si sientes que es el momento de dar este paso, quiero orar contigo. Cierra los ojos, respira hondo y abre tu corazón a Dios. Señor Dios mío, vengo a ti con el corazón quebrantado y lleno de arrepentimiento. Reconozco que he pecado contra ti, que me he dejado llevar por deseos y decisiones que me han desviado de tu camino. Padre, te pido con toda sinceridad, perdóname. Lávame de toda culpa y límpiame de todo pecado. Creo que, a través del sacrificio de Jesús, puedo ser perdonado y restaurado. Señor, ya no quiero vivir atrapado en el pasado. Me entrego completamente a ti. Toma mi corazón, mi mente y mi espíritu. Declaro que Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador. Y ahora, bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, decreto que todas las ataduras espirituales generadas por mis pecados se rompan y que todo el poder de la influencia del enemigo en mi vida caiga al suelo. Señor, te pido que de hoy en adelante me guíes a una nueva vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ten la certeza de que el cielo celebra tu decisión. Créeme, Dios ya está obrando en tu vida. La liberación y la paz que tanto buscas están más cerca que nunca. Él es quien te da la victoria en cada batalla. Gracias por acompañarme hasta aquí y que Dios te bendiga poderosamente.